Pantalla para iniciar esta sesión. Muy buenos días, doctor. Podemos iniciar cuando quiera. Sí, voy a compartir mi pantalla y comenzamos un momentito. ¿Me confirman si ve mi pantalla? Le informo que se aprecia correctamente. Perfecto, ya está en pantalla completa. Ya podemos iniciar. Listo, muy bien. Em, Nuevamente, buen día con todos. En esta mañana vamos a revisar distintos tópicos de investigación y hacer así un repaso de los puntos más importantes de lo que sería el proceso de investigación y las etapas que hay en ellas. Voy a seguir el temario del ENAO que dan para esta área. Aquí tengo una captura de pantalla de lo que pide el ENAO que se debe desarrollar. Y todo esto lo he organizado de la siguiente manera, ¿no? En la sesión de hoy día, que es de 9 a 1, vamos a ver estos temas. Empezamos con una introducción. Luego vamos a revisar acerca del método científico, sobre la medicina basada en evidencia, lo que es la investigación científica, sus etapas, una definición también acerca del problema de una investigación, objetivo y justificación del mismo, el marco teórico y el estilo Vancouver. En la sesión 2, que es el siguiente domingo, vamos a abordar lo que es el diseño metodológico, variables e hipótesis, población y muestra, acerca de instrumentos de medición, exactamente sus propiedades de validez y confiabilidad. Luego, análisis estadístico y cómo se presentan los resultados de una investigación. Y finalmente, medidas de tendencia central y dispersión. Entonces, son los temas que vamos a estar revisando en estas dos sesiones. Hice una revisión de los últimos exámenes del ENAO del 2021 hasta el 2023 y los clasifiqué de acuerdo a los temas a los cuales pertenecían las preguntas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en estos 3 últimos años han habido 10 preguntas sobre el tema de investigación. Sobre variables, el año 2023, 2 preguntas. El 2022 también 2 preguntas. El 2021 hubieron 4 preguntas sobre este tema de variables. Sobre tipo y diseño de estudio, el 2023, 3 preguntas. El 22, 4 preguntas. Y el 2021, 2 preguntas. Y así sigue, ¿no? Hubieron estos 5 tópicos en donde todas las preguntas se pueden encajar en estos subtemas del área de investigación, ¿no? Es un poco para tener la idea más o menos qué aspectos de la investigación priorizan o consideran importantes las personas que elaboran el examen del ENAO. Y he sombreado o he marcado en letras negritas los dos primeros porque son los temas en donde vienen más preguntas, ¿no? Que sería el tema de variables. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y el tema de tipo y diseño de estudio, que también lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, si al final ustedes quieren hacer un repaso corto, ¿no? Ya previo al examen sobre investigación y tienen poco tiempo, estas dos áreas serían las principales a revisar, ¿no? Sin embargo, vamos a ver todos los aspectos básicos en investigación para que estén preparados para todo tipo de preguntas. Y antes de comenzar, un poco para calentar los motores para esta travesía, algunas preguntas del examen ENAO del 2023, o para entrar en calor, y luego vamos a revisar todas estas preguntas, las vamos a ver en los temas que vamos a estar revisando hoy día y la siguiente sesión. La primera pregunta dice: el enfoque de investigación que orienta la recolección de datos para probar una hipótesis sobre la base de la medición numérica y el análisis estadístico es. Tal vez por el chat podrían anotar su respuesta. Indican solamente la letra que consideran que es la respuesta correcta.
Pueden anotar en el chat. Al final doy la respuesta. Bueno, este tema lo vamos a ver hoy día. Los enfoques de investigación. Acá la respuesta correcta es la E. Vamos a ver que hay tres enfoques de investigación: cualitativo, cuantitativo y mixto. Esta segunda pregunta es un poco más sencilla. Indique la variable de tipo cualitativa. ¿Cuál marcaría en este caso? Pueden anotar su respuesta en el chat. Ah, aquí está, disculpe, aquí está el chat, no lo estaba viendo. Exacto, ¿no? La C, ¿no? El resto son variables numéricas, ya que sus valores son cantidades o números, mientras que la variable cualitativa se expresa en categorías o nombres. Eso también lo vamos a ver, pero en la siguiente sesión. Una siguiente pregunta: el subgrupo representativo del nivel del universo de donde se recolectan los datos es, ¿cuál sería aquí la respuesta? La letra D. Exacto, ¿no? Es una definición de muestra de estudio, que es un subconjunto de la población universo, que es la que se estudia y de donde se obtienen los datos de una investigación. La siguiente pregunta: ¿cuál es el diseño de estudio elegido para evaluar la efectividad de un nuevo fármaco? La D. Exacto, ¿no? Es el estudio experimental. Eso también lo vamos a ver en la siguiente sesión: los tipos de estudio que hay, sus principales características. Luego también vamos a ver hoy día sí los niveles de evidencia que proveen los distintos tipos de estudio, que también ha venido en un momento en una pregunta del ENAU. Bien, entonces son temas que vamos a estar revisando en esta sesión. Vamos a iniciar entonces con el primer tema, que es el ciencia, conocimiento científico y método científico. Una primera pregunta para entrar al tema: ¿por qué yo era un bebé? Si yo les hago esa pregunta, ¿qué me responderían? A ver ahí en el chat. ¿Cuáles son los motivos por los cuales un bebé llora? Por hambre, muy bien. ¿Alguna otra razón, aparte de hambre? Muy bien. Gases también en su barriguita, ¿verdad? Por algún dolor, muy bien. Porque tiene sueño, muy bien, exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Justamente por la experiencia, ¿no? Por la experiencia, por la transmisión oral, tal vez de la abuela a la madre a la hija, o otra madre te comenta, ¿no? Entonces, este conocimiento lo podemos llamar conocimiento científico, no, ¿verdad? Es un conocimiento ordinario o vulgar, ¿sí?, ¿no? Basado en la experiencia, el sentido común y la transmisión oral. Mientras que el conocimiento que encontramos, por ejemplo, en textos como de ortodoncia, biología o en revistas de divulgación científica, a este conocimiento sí podemos llamar conocimiento científico. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos llamar a este conocimiento conocimiento científico? ¿Qué lo diferencia del otro conocimiento que vimos hace un momento? ¿Alguna respuesta? ¿Es probado? A ver, ¿alguna otra idea? Muy bien, eso lo vamos a revisar
Se llama conocimiento científico. A ver, ¿qué otra respuesta? Se investiga, probado a través del método científico. Esta respuesta está más cercana. El conocimiento científico es aquel conocimiento que se obtiene aplicando el método científico. El método científico tiene ciertos pasos que nos permite obtener un conocimiento confiable. Entonces, ¿por qué es conocimiento científico? Porque se utilizó el método científico para obtener este conocimiento. Y es lo que vamos a revisar ahora. Empecemos definiendo lo que es ciencia. Es el conocimiento racional, cierto o probable, obtenido metódicamente, sistematizado y verificable. Fíjense que hay varias características de la ciencia. Primero es el conjunto de conocimientos obtenidos por el método científico. Son conocimientos racionales, cierto o probable, es decir, no son absolutos. Conforme se hace más investigación, lo que hoy día consideramos una realidad o una verdad, tal vez más adelante ya no lo es, obtenido metódicamente, es decir, por el método científico, siguiendo sus pasos, sistematizado, es decir, hay un orden o jerarquía entre los conocimientos que se obtienen y es un conocimiento que se puede verificar. Es decir, se puede repetir la observación, el experimento y se deberían encontrar resultados semejantes. Fíjense acá en esta foto. ¿Qué encuentran en común en todas estas fotos? A ver, observen bien. ¿Qué hay de común en todas ellas? Pueden escribir ahí en el chat. Investigación. Muy bien. En todas las fotos vemos que hay algún trabajo relacionado con investigación. ¿Algo más? Ciencia, estudio de la ciencia. A ver, observen, afinen un poquito más la visión. Fíjense, algo común también que vemos en todas o casi todas las fotografías. Están en un laboratorio, ponen a prueba algo, hay un análisis. Muy bien. Fíjense, fíjense, hay algo más en casi todas ellas. A ver, le doy una mano. Si se dan cuenta, hay mujeres. En casi todas las fotos hay una mujer. Entonces, fíjense, si presentamos un collage de fotos como el que tenemos acá al frente, es un poco más difícil resumir el contenido de estas fotos, ¿verdad? Pero si lo organizamos, va a ser más fácil saber la temática, qué mensaje comunican estas imágenes. Entonces, la ciencia también dijimos que es sistemática en el sentido de que organiza los conocimientos que se obtienen con el método científico. Cada año se publican miles de artículos de investigación en las revistas científicas y hay niveles de evidencia que proveen cada uno de ellos. Hay jerarquías también en lo que es los conocimientos. Tenemos, por ejemplo, hipótesis, tenemos leyes, principios y niveles de evidencia. Entonces, la ciencia organiza los conocimientos que obtiene y por eso es sistemática. Vamos a revisar ahora una clasificación clásica de la ciencia. Hay muchas. Estamos presentando acá la clasificación de Bunge, que es un filósofo de la ciencia, y esta clasificación se estudia bastante en nuestro contexto latinoamericano y clasifica la ciencia de acuerdo a su objeto de estudio en dos grandes grupos: las ciencias formales o ideales y las ciencias fácticas o materiales. Vamos a revisar la primera de ellas, las ciencias formales. ¿De qué se ocupan? De entes ideales. Su objeto de investigación son las formas o ideas, es decir, lo abstracto, lo que está en la mente, no es tangible, no está en el mundo. Ejemplos de estas ciencias formales: la lógica, la matemática, la semántica, y su método es la lógica, aplica el proceso deductivo y sus enunciados se relacionan entre signos.
Por otro lado, tenemos las ciencias fácticas, que es un grupo más grande, se ocupa de la realidad de todo el mundo físico, tangible, que nos rodea. Su objeto de estudio es la materia o los objetos. Ejemplos de estas ciencias fácticas tenemos las ciencias naturales, como la biología, química, física, odontología y otras. Tenemos también las ciencias sociales, como la sociología, el derecho, la antropología y otras ciencias más, la economía también. Y también tenemos las ciencias mixtas que combinan aspectos de las ciencias naturales y sociales, ¿no? Por ejemplo, la sociobiología. El método que utiliza las ciencias fácticas es la observación y o la experimentación, y sus enunciados se refieren a sucesos o procesos. Entonces, estos son los dos grandes grupos en que se clasifica la ciencia, y dijimos que la odontología está dentro de las ciencias naturales, la cual encaja dentro de las ciencias fácticas o materiales. Bien, dijimos también que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos por el método científico. ¿Y qué es el método científico? Acá tenemos una definición. Es un conjunto de pasos que permiten alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Entonces, un conocimiento así también es un conocimiento confiable, válido, pero aún así no es absoluto y puede tener un tiempo de vida corto, pero sí es un conocimiento confiable, ya que es obtenido de una manera rigurosa, meticulosa. ¿Cuáles son los pilares del método científico? La reproducibilidad y la falsabilidad. La primera se refiere a la capacidad de repetir los experimentos en cualquier lugar y por cualquier persona. Entonces, mm, esto encaja principalmente en las ciencias naturales. Tiene que ser reproducible, de tal manera que podemos comparar distintas investigaciones realizadas en distintos contextos por distintas personas y deberíamos encontrar resultados semejantes. Y otro pilar fundamental es la falsabilidad. ¿Qué significa esto? Que toda proposición científica o que es obtenida por el método científico debe ser susceptible de ser falsada, es decir, de investigar para determinar que es falsa. Entonces, cuando se investiga, en realidad no buscamos demostrar que algo es cierto, sino buscamos demostrar que algo es falso. Si no es falso, porque eso me lo dice la investigación, entonces lo tomo como cierto. Pero siempre el investigador busca, ante una hipótesis, demostrar que esta es falsa. Si ante distintas observaciones, experimentación, no encuentra esa falsabilidad, entonces lo considera cierto hasta que en un momento alguien pueda demostrar que no lo es, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del método científico? Acá tenemos un diagrama que nos resume esto. Un primer paso es realizar una pregunta. Un segundo paso es realizar una investigación a fondo de qué se sabe sobre este tema para saber si esta pregunta que me he planteado ya ha sido respondida. Si no hay una respuesta a esa pregunta, entonces yo hago una investigación para responder esa pregunta y construyo primero una hipótesis, una suposición que responde a esa pregunta. Luego realizo la investigación, es decir, realizo la prueba de hipótesis a través de observaciones, experimentos, recojo de datos. Posteriormente, analizo los resultados y obtengo una conclusión. Y esta conclusión puede llevarme a concluir que la hipótesis es cierta, la hipótesis que planteé inicialmente, o la hipótesis es falsa o parcialmente falsa. En ese caso, vuelvo a pensar
y planteo una nueva hipótesis y puedo repetir nuevamente la investigación hasta poder verificar alguna hipótesis. Entonces serían los pasos del método científico. Si les pregunto, ¿esta persona que vemos acá contribuye a la ciencia? Probablemente todos me digan que sí, ¿no? Fue un científico notable, un físico. Y si les pregunto, ¿yo o cada uno de nosotros podemos contribuir a la ciencia? Tal vez ahí un poco podemos dudar. Sin embargo, podemos también construir u obtener conocimiento confiable si utilizamos el método científico. Entonces, en realidad está al alcance de todos poder obtener conocimientos válidos. Les doy unos ejemplos. Si elegimos este tema que es tan común en la odontología, la pasta dental, ya que la higiene es fundamental en nuestro campo, ya que a través de la higiene prevenimos las dos enfermedades más comunes en la boca, que son la caries dental y la enfermedad periodontal. Entonces, la pasta dental es un aspecto importante, ¿no? Y si elegimos este campo de estudio, podemos plantear muchas preguntas, las cuales pueden llevarnos a realizar distintas investigaciones. Por ejemplo, sabemos que la pasta dental es casi de uso común en nuestro medio. Entonces podríamos preguntarnos, si ya las personas usan pasta dental, nuestra sal de consumo tiene flúor, eh, no habrá tal vez un exceso de consumo de flúor y hay un mayor nivel de fluorosis a lo aceptado. Entonces yo puedo plantear esta pregunta, ¿no? Y voy a la literatura científica, investigo para saber si ya hay datos. Este sería un tema de investigación, ¿no? Determinar, por ejemplo, la prevalencia de fluorosis y el nivel de fluorosis y determinar si tal vez niños, niñas son los más afectados o en qué región del país, etcétera. Luego también podemos preguntarnos acerca de la pasta dental fluorada. Sabemos que el flúor es un elemento importante para controlar la caries dental y nos podemos preguntar, ¿cuánto la caries dental el uso frecuente de pasta dental fluorada? Y bueno, podemos buscar información y seguramente vamos a encontrar, hace décadas se plantearon esta pregunta y se sabe que más o menos de un 10 a 15% reduce la prevalencia de caries dental el uso frecuente de pasta dental por lo menos 2 veces al día. Luego también podemos preguntarnos, ¿no? Si sé que el flúor, que es un elemento que contiene la pasta, ayuda a reducir la caries, entonces si luego de cepillarme yo me enjuago varias veces, estaría eliminando toda la pasta y con ella el flúor. Entonces tal vez no conviene enjuagarse mucho. ¿Debería enjuagarme o no después de cepillarme los dientes? Esta pregunta también se hicieron hace varios años y realizaron el siguiente estudio, ¿no? Organizaron 3 grupos, uno en donde luego del cepillado se enjuagaban varias veces la boca con agua, otro grupo donde luego del cepillado con pasta dental fluorada se enjuagaban pocas veces la boca, y otro grupo donde luego del cepillado con pasta dental no se enjuagaban, solamente escupían. Y se encontró que este último grupo, que solamente luego del cepillado escupía y no se enjuagaba con agua la boca, a mediano plazo o luego de algunos años, presentó menos niveles de caries dental. Entonces, fíjense cómo cuando uno plantea preguntas, si no hay respuestas en la literatura científica, ese es un punto o un tema de investigación. También en un momento alguien se preguntó, ¿y cuál sería la cantidad apropiada o necesaria, ¿no?, de pasta dental? Porque en la publicidad, porque estas empresas que fabrican las pastas dentales nos presentan en la publicidad que hay que aplicar la pasta dental a lo largo de la cabeza del cepillo, ¿verdad? Como está en esta foto. Pero la pregunta es, ¿realmente es necesaria tanta cantidad? También se ha estudiado este tema, ¿no? Por ejemplo, en niños, en donde
hay que reducir el consumo de flúor, ya que sus dientes están en formación y con más facilidad de poder fibrosis. Se ha determinado que basta con una cantidad pequeña, ¿no? La técnica transversal, por ejemplo. Y hay muchas preguntas que vamos a plantear y de ahí pueden salir muchos temas de investigación. Y fíjense, solamente hemos tocado el tema de pasta dental, ¿no? Igual en cualquier tema odontológico que revisemos, que leamos, debo ser cuestionador, realizar preguntas y si no hay una respuesta, yo puedo realizar un estudio para responder esa pregunta. Muy bien, eso es en cuanto al tema de ciencia, conocimiento científico y método científico. Hasta acá tal vez alguna pregunta, sino para pasar al siguiente tema. Muy bien, entonces pasamos al siguiente tema. Y vamos a revisar ahora la medicina basada en evidencia. Antes predominaba este paradigma de la medicina basada en la intención, en donde la práctica clínica tenía como objetivo diagnosticar o tratar y tenía una motivación de beneficencia, ¿no?, hacia el paciente. Mientras que la investigación clínica tenía como objetivo conocer, obtener mm, conocimiento sobre diagnóstico, sobre tratamiento, entonces tenía una intención cognoscitiva. Pero ahora que estamos bajo el paradigma de la medicina basada en la evidencia, la práctica clínica tiene que ser una práctica validada y esta validación lo da la investigación científica. Entonces debemos buscar que los tratamientos que se realizan en el área médica o odontológica deben estar fundamentadas en investigación que hayan demostrado que realmente esta práctica es válida y tiene resultados que deseamos obtener. Entonces, se hablan de tres tipos de práctica. La práctica clínica, que debe ser una práctica válida, es decir, respaldada por investigación. Hay una práctica experimental, que es la que está en proceso de validación. Se están realizando estudios y todavía no hay una definición si es una práctica válida. Y finalmente la práctica empírica es la que está basada solamente en experiencia, ¿no? Entonces, se debe buscar tener siempre una práctica clínica. Vamos a hacer un ejemplo de cómo estas tres tipos de práctica, la empírica, la experimental y clínica, se han dado en la distracción osteogénica, ¿no?, como yo progresando a través del tiempo, ¿no? ¿Qué es la distracción osteogénica? Acá tenemos un ejemplo. Es cuando tenemos, por ejemplo, un reborde de baja altura y queremos aumentar el reborde para luego colocar una prótesis. Entonces se aplica la técnica de distracción osteogénica. El primer paso es la osteotomía. Se realiza un corte del hueso. Luego se coloca un aparato llamado distractor, que aquí está colocado. Y la segunda fase es dejarlo un tiempo. Ese es el periodo de latencia sin hacer nada. El tercer paso viene a ser la distracción en sí, en donde a través de movimientos se va traccionando la parte superior eh, que se había cortado para que pueda aumentar la altura del reborde y se hace poco a poco, ¿no? Y luego viene la fase de consolidación, en donde ya se ha aumentado la altura del hueso y luego se puede realizar ya un tratamiento protésico. Entonces, fíjense, esta técnica de distracción osteogénica siguió esos tres tipos de práctica que hemos visto: la empírica, la experimental y la clínica. Empezó con Hipócrates, es el registro que se tiene, en el siglo IV a.C.
Este médico ya utilizaba movimientos de distracción para fracturas de huesos, para tratar fracturas de huesos. Luego, en la década del 70, Snyder aplica esta técnica al complejo craneofacial. Y finalmente es con Ilizarov en la década de 80, en donde se consolida esta técnica. Él establece los principios biológicos para realizar la técnica correctamente, cuánto tiempo debe ser el periodo de latencia, cómo hacer la distracción, cuánto hay que separar el hueso, cada cuánto tiempo. Establece también cómo es la respuesta del organismo ante este tratamiento. Y es una técnica que se utiliza en el área de cirugía, ¿no? Cirugía, medicina. Por ejemplo, acá tenemos la aplicación a un paciente en donde tiene una mandíbula pequeña. Entonces se aplica el distractor y luego con movimiento se va traccionando la mandíbula hacia adelante y al final se logra un tamaño adecuado de la mandíbula. Entonces ahí se aplicaron estas tres prácticas. Inicialmente fue por experiencia, luego se empezaron a hacer estudios para saber cuáles eran los principios biológicos para que esta técnica se aplique correctamente. Y actualmente ya es una técnica validada y se aplica con cierta frecuencia en este campo. En la odontología, mm, basada en la evidencia, buscamos también que la práctica clínica esté respaldada por investigaciones. Yo recuerdo hace algunas décadas, cuando se hacía una endodoncia, para limpiar los conductos se aplicaba agua oxigenada y también hipoclorito de sodio. Entonces pensaba que el agua oxigenada, al aplicarse, como genera burbujas, eso iba a hacer una remoción, ¿no?, de los detritos que estaban en el conducto, iba a permitir una mejor limpieza, ¿no? Y se aplicaba, se enseñaba en la Facultad de Odontología, se aplicaba también en los consultorios, y luego a través de investigación científica se descubrió que en realidad no había mayor beneficio, ¿no? Y bastaba con solamente utilizar o hacer la limpieza con el hipoclorito de sodio. Entonces, lo que inicialmente puede parecer una buena idea, la investigación posteriormente lo puede corroborar, otra vez lo puede desmentir, ¿no? Entonces, es importante por eso la investigación y fundamentar las prácticas en evidencias. Entonces, la medicina basada en la evidencia, vamos a ver algunos aspectos de esta concepción, de este paradigma. El concepto de prueba o evidencia surge con Descartes en el siglo XVII. Entonces ya se habla de hechos, de experimentación, de medición rigurosa. Posteriormente, ya en la década del 80, más cerca a nuestra época, 1980 por ahí, se acuña el término medicina basada en evidencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá. Luego se elaboran distintas escalas para determinar los niveles de calidad de la evidencia científica. La primera de ellas, que se elaboró en el año 1979 en Canadá, fue para evaluar la calidad de las medidas preventivas y actualmente hay muchas escalas. ¿Cómo definimos entonces la medicina basada en evidencia? Esta definición lo encuentran en el DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, que definen distintos términos en el área de salud y lo define de la siguiente manera. La medicina basada en evidencia es el proceso de hallar, evaluar y utilizar sistemáticamente los resultados de la investigación contemporánea como base para la toma de decisiones clínicas. Aquí están también los términos en inglés y en portugués. Entonces, incluye 4 pasos, ¿no? Según algunos otros establecen que son más, pero los principales son 4. Primero se formula una pregunta clínica.
por ejemplo, podemos preguntar de todos los productos de uso tópico que hay en odontología para aplicar el flúor, ¿cuál será el más eficaz? Porque tenemos enjuague bucal que tiene flúor, pasta dental que tiene flúor, tenemos gel fluorado, barniz fluorado, etcétera. Entonces uno puede preguntarse, ¿y cuál de estos métodos tópicos es el más eficaz para reducir o prevenir la caries dental? Entonces, ese es el primer paso, formular una pregunta. El segundo paso es buscar evidencia, es decir, ir a la literatura científica, a las bases de datos, encontrar los artículos que han estudiado este tema. Luego viene el tercer paso, evalúo críticamente esta información y finalmente llego a una conclusión y paso a la cuarta etapa, que es implementar los hallazgos. Y encuentro, por ejemplo, ¿no? Ya que el barniz fluorado es el más eficaz. Entonces ya yo puedo usar ese conocimiento para aplicarlo a la práctica clínica, ¿no? Entonces, ahí vemos los 4 pasos de la medicina basada en la evidencia. Primero, formula una pregunta clínica. 2, busca evidencia al respecto, revisando artículos científicos sobre el tema. Tercer paso, se evalúa críticamente esta información encontrada. Y luego de la evaluación y llegar a una conclusión, viene el cuarto paso, simplemente estos hallazgos en la práctica clínica. Algunos plantean estos 6 pasos, ¿no? Donde detallan un poco más el proceso. El primer paso, se formula la pregunta clínica. Segundo paso, se busca evidencia, es decir, se busca información sobre este tema. Tercer paso, se evalúa críticamente la información pertinente. Cuarto paso, que no había en el anterior, se jerarquiza esta evidencia, si es de baja evidencia, mediana o alta evidencia. Luego se utiliza esta evidencia y se obtiene una conclusión y luego se aplican estos resultados a la práctica clínica. Y luego de aplicar los resultados, luego de aplicar estos resultados, ¿no? Este conocimiento a la práctica clínica, se formula nuevamente otra pregunta. Y así es un círculo, ¿no? Dijimos que hay varios sistemas para clasificar el nivel de evidencia. Entonces, estos sistemas eh, consideran algunos criterios. Para evaluar el nivel de evidencia, básicamente se toma en cuenta el tipo de estudio y la calidad del estudio. Entonces, en base a estos 2 criterios, yo puedo determinar si los resultados obtenidos en una investigación es de alto nivel de evidencia o bajo nivel de evidencia. Esto lo vamos a detallar un poco más adelante, los tipos de estudio, sus características y luego la calidad de un estudio, ¿no? ¿Qué características debe tener una investigación para considerarla de calidad y que provee un buen nivel de evidencia? Y de acuerdo al nivel de evidencia, también hay sistemas en donde gradúan la recomendación, ¿no? Dan recomendaciones para la práctica clínica. Y para establecer estas recomendaciones o niveles de recomendación, se consideran 4 criterios: el nivel de evidencia, la aplicabilidad de la evidencia, o sea, cuánto se puede aplicar al paciente, si el paciente lo puede recibir, el beneficio neto y el análisis coste-efectividad. De acuerdo a estos 4 criterios, se dan niveles de recomendación para un conocimiento obtenido en distintas investigaciones. Y luego esto se aplica a nivel de procedimientos clínicos y de intervenciones comunitarias. Acá tenemos una estructura básica de un artículo científico. Estamos acercando, yendo de lo general a lo específico. Hemos visto ya ciencia, el conocimiento científico, el método científico. El método científico es aplicado en trabajos de investigación, los cuales son publicados en revistas científicas. Entonces vamos a ver por eso ahora un poco sobre artículos científicos, ¿no? Esta es la estructura básica. Hay una sección de preliminares que incluye el título del
artículo, nombre del autor, autores, resumen y palabras clave. Luego viene el cuerpo o texto del artículo, que sigue el formato INRID. También grábense estas siglas. El formato INRID ya se hizo de dominio público universal más o menos en la década del 60 del siglo pasado, y prácticamente toda investigación sigue para la comunicación de sus resultados este esquema, ¿no? ¿Por qué INRID? I de introducción, M de material y métodos, R de resultados y D de discusión. Y en algunas revistas latinoamericanas también incluyen un quinto capítulo, conclusiones, pero en revistas europeas, norteamericanas, van a ver solamente los 4 primeros capítulos para que uno pueda reportar una investigación. Y estos 4 capítulos siguen la lógica del método científico, ¿no? Entonces, este es el formato INRID. I de introducción, M de material y métodos, R de resultados y la D de discusión. En realidad son 4 capítulos que contienen los artículos. En la introducción se va a responder la pregunta qué se ha estudiado y cuál es la base teórica de este problema de investigación. En material y métodos se responde la pregunta cómo se estudió el problema. En resultados se presentan los hallazgos encontrados del estudio de este problema, y en la discusión es donde se plantean el análisis y la conclusión de estos resultados. Luego hay una sección complementaria, agradecimientos, referencias bibliográficas y el autor de correspondencia. Aquí tenemos un artículo científico, más o menos como es su presentación. El título, el resumen, en este caso español-inglés. Aquí están los autores. La introducción, que es el primer capítulo. Luego viene material y métodos. Vemos cómo este artículo sigue el formato INRID. Introducción, material y métodos. Y vamos a ver ahora los niveles de evidencia, ¿no? Entonces, los artículos científicos van a comunicar un conocimiento nuevo. Y este conocimiento nuevo, de acuerdo al tipo de estudio y de acuerdo a la calidad como se realizó la investigación, va a proveer un determinado nivel de este conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ver acá, en esta pirámide, la base está constituida por los estudios que proveen poca evidencia científica, y en la cúspide están los estudios que proveen alta evidencia científica. Los que proveen alto nivel de evidencia científica son los que tienen menos sesgo, son más válidos, y los que están en la base tienen más probabilidad de sesgo, de error, ¿no? Entonces, empezamos desde la base, los que proveen menor nivel de evidencia científica. En la base están las investigaciones básicas de laboratorio, luego investigaciones en modelos animales, la opinión de expertos, el reporte de caso tiene también bajo nivel de evidencia. Hace algunos años la opinión de expertos tenía bastante peso, pero actualmente en realidad su nivel de evidencia es muy bajo. Luego viene la serie de casos clínicos, que es un tipo de estudio descriptivo. Luego vienen los estudios analíticos, primero casos y controles, luego estudios de cohorte, luego vienen los estudios experimentales, ensayo clínico controlado no aleatorio, por encima, es decir, con mayor nivel de evidencia, ensayo clínico controlado aleatorio, con mayor nivel de evidencia, las revisiones sistemáticas, y dentro de ellas está el metaanálisis, ¿no? Entonces, de manera resumida,
Este viene a ser una clasificación del nivel de evidencia de acuerdo a los tipos de estudios. También lo podemos resumir de una manera un poco más general de esta forma. Los estudios primero básicos, luego los estudios en animales, luego ya en personas, los estudios descriptivos. Más adelante vamos a ver los tipos de estudios descriptivos que hay, luego los estudios analíticos y luego vienen los estudios experimentales. Mayor evidencia, menor nivel de evidencia. No olviden que los estudios de cohorte y casos y controles son estudios analíticos que tienen más nivel de evidencia que los estudios descriptivos, por ejemplo, serie de casos clínicos o estudios transversales o de prevalencia. Son estudios descriptivos, tienen menor nivel de evidencia que los analíticos. Pero los experimentales, todos ellos tienen mayor nivel de evidencia que los analíticos. Y por encima de ellos ya están ya las revisiones sistemáticas. Se han propuesto también algunas escalas para evaluar el nivel de evidencia de estudios experimentales como los ensayos clínicos aleatorios. Acá tenemos un ejemplo de ellos, escala de Alejandro Haddad, donde a través de 5 preguntas se evalúa el nivel de evidencia de un estudio. La primera pregunta, el estudio fue descrito como randomizado, es decir, al azar. Se hizo una asignación aleatoria de la muestra a los grupos de estudio. Si la respuesta es sí, eso le da más peso al estudio. Se describe el método para generar la secuencia de randomización y este método es adecuado. Si la respuesta es sí, es otro punto a favor. El estudio se describe como doble ciego. Si la respuesta es sí, también eso le da más peso al estudio, por lo tanto más nivel de evidencia. Se describe el método de cegamiento y este método es adecuado. Existió una descripción de las pérdidas y retiradas. Si en toda la respuesta fue sí, se obtiene un puntaje de 5. Significa que fue un ensayo clínico bien realizado y por lo tanto de calidad. Y esto provee también un mayor nivel de evidencia que un estudio que no tiene estas características en el caso de los ensayos clínicos. Y luego también han aparecido directrices para informar investigaciones, de tal manera que la información que se brinde sea clara, sea transparente y que el lector pueda evaluar la calidad de la investigación. Entonces hay distintas directrices que se han planteado para comunicar con claridad las investigaciones. Entonces, estas directrices que están ahí, aquí voy a conectar la computadora porque se me está bajando la batería un momentito. Estudios de calidad. Entonces, hay que diferenciar para realizar buenos informes. Entonces, estas directrices, Consor, STAR, Prisma, etcétera, son directrices para realizar buenos informes de investigación, pero no son directrices para realizar estudios de calidad. Entonces, hay que diferenciar bien eso. Repito, porque es importante esto. Estas directrices que actualmente todas las revistas solicitan que se sigan al momento de enviar un artículo a una revista, como por ejemplo Consor, Prisma, Strobe, etcétera, son directrices para realizar buenos reportes, para que el reporte o el informe de investigación sea transparente, sea claro, comprensible y permita y tenga toda la información necesaria para que un lector pueda evaluar la calidad del estudio. Pero estas directrices no son una guía para realizar estudios de calidad, ¿no? Solamente es para realizar un reporte de calidad.
o una redacción del informe de calidad. Ya para terminar esta parte, validez interna, que es el grado en que los resultados del estudio son correctos para la población estudiada. Entonces, cuando una investigación tiene validez interna, cuando ha sido hecho de manera rigurosa, ¿no? Es decir, hay calidad en el diseño que yo planteo responde la pregunta que quiero responder. Si quiero ver la eficacia de un medicamento, no puedo hacer un estudio descriptivo. Ese diseño no me permite estudiar eficacia, ¿no? Luego el recojo de datos ha tenido que ser preciso, riguroso, ha tenido que haber calibración, por ejemplo. Luego, la medición de la variable ha sido también con un instrumento adecuado o con el indicador adecuado. Entonces, ¿cuándo se habla de validez interna? Cuando la metodología del estudio ha sido correcta, ha sido precisa y se ha medido bien la variable de estudio. Si se ha hecho así, entonces es un estudio que cuenta con validez interna. ¿Y qué es la validez externa? Es el grado en que los resultados de un estudio son verdaderos para otros pacientes. Es decir, es la capacidad de generalizar los resultados a otros grupos de personas. Y para poder generalizar, se requiere contar con varias investigaciones que hayan encontrado lo mismo y que las poblaciones donde yo voy a generalizar sean parecidas a la del estudio inicial. Entonces, aquí en este diagrama resumimos eso. Cuando hacemos una investigación, generalmente se trabaja con una muestra, que es un subconjunto de la población, y en esta muestra se hace el recojo de datos, y si este recojo de datos es correcto, es preciso, se ha hecho correctamente, se ha aplicado la estadística adecuada, se ha medido con precisión las variables, entonces el estudio tiene validez interna y cuenta con validez externa cuando sus resultados se pueden generalizar a poblaciones semejantes. Entonces, para realizar el análisis crítico de un artículo científico, debo considerar el nivel de evidencia, la validez interna y la validez externa. Aquí una pregunta, ¿validez interna es lo mismo que consistencia interna? No, son conceptos distintos, ¿no? Validez interna se utiliza para las investigaciones, es decir, que metodológicamente se ha hecho bien la investigación, entonces sus resultados son válidos, sus conclusiones son válidas, esa es validez interna. Y consistencia interna es una propiedad de un instrumento de medición, es decir, de un cuestionario que yo aplico, por ejemplo, sobre calidad de vida a nivel odontológico, que un cuestionario, por decir que sean 20 preguntas. Entonces, para un cuestionario como ese, yo tengo que determinar la consistencia interna, es decir, evaluar que los ítems todos midan de una manera parecida. Entonces, la consistencia interna es un tipo de medida de confiabilidad de un cuestionario. Muy bien, y para terminar esta parte, en cuanto a bases de datos, que son conjuntos de referencias bibliográficas de publicaciones en donde podemos encontrar información de distintas áreas, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace una investigación, tiene que acudir a las bases de datos para saber si la pregunta que yo planteo ya ha sido respondida anteriormente. Ejemplos de base de datos, porque podrían preguntar también esto, ¿no? Hay que tener una noción básica. LIPEX es Literatura Peruana en Ciencias de la Salud, es una base de datos peruana. LILAC significa Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, es una base de datos regional de información en salud. Cielo es una base de datos regional también de América Latina y el Caribe. La ventaja de esta base de datos es que todos los artículos uno lo puede descargar a texto completo sin realizar ningún pago. Luego tenemos Medline,
que es semejante a PubMed, que es una base de datos internacional o mundial de información en salud, básicamente artículos en inglés. Biblioteca Cochrane es otra base de datos, principalmente para encontrar ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. Scopus también es una base de datos internacional o mundial, multidisciplinaria y de distintas disciplinas, no solamente el área de salud. Y Web of Science también es una base de datos de mucho prestigio, tal vez la de mayor prestigio, ¿no? Ya que para que una revista ingrese a esta base de datos, pasa por una evaluación rigurosa y solamente las mejores son indizadas y sus artículos aparecen en esta base de datos. Entonces son ejemplos de bases de datos donde podemos encontrar información científica. ¿Hasta acá alguna pregunta de estos temas que hemos revisado? Muy bien, entonces em, vamos a hacer una pausa acá de 15 minutos para que puedan descansar, moverse un poquito y luego venir nuevamente y poder concentrarse para los otros temas que vamos a revisar. Entonces son en este momento las 10. A las 10:15 nos encontramos nuevamente para continuar con los otros temas.